tenía un parapeto impresionante, muy monumental, pero no sabíamos qué había dentro. Y como decía el director de la primera fase, Roberto Aboal, decía: Rafa, como no nos salga nada, nos tenemos que emigrar a Brasil, porque tu jefe nos corre. Y efectivamente, mi jefe nos corría. Y planteamos tres pequeños sectores de intervención, distribuidos por el aterrazamiento superior del yacimiento, en donde fuimos documentando pues toda una serie de estructuras. Una zona, el sector norte, en donde documentamos dos cabañas típicas, una circular, otra ovalada, claramente vinculadas porque están una adosada a la otra, con su hogar, su agujero de poste, un pousadoiro, una piedra a afilar y una cantidad de cultura material muy típica, ¿no? de un yacimiento de la Edad del Hierro 2, con unas cronologías relativas que nos daban un siglo II antes de Cristo. Bueno, cuadraba todo, muy Rías Baixas, muy Edad del Hierro, Rías Baixas. Una zona central, cuando menos peculiar, porque aunque se trataba también de una pequeña estructura con una planta ovalada, seguía la línea, pero nos daba cosas raras. Y salía un mogollón de material de fundición, tanto de elementos acabados como de moldes de fundición, una cantidad de restos de fundición de lágrimas, crisoles y demás, importante, y también vinculado a un importante depósito de restos cerámicos, que no estaban asociados a ninguna estructura, estaban en el entorno de este pequeño horno de fundición o taller metalúrgico, pero que al lado aparecen, pues eso, un número importante de restos cerámicos, sin vinculación con ninguna estructura. Esto sería el sector central, y en el sector sur, pues una estructura diferente, una estructura con muros rectilíneos, con unas escaleras, con estancias más o menos cuadrangulares, con esquinas redondeadas, pero bueno, más o menos rectangulares y demás. Aquí tenemos el detalle de las escaleras, una reconstrucción hipotética y un amarradoiro que aparecía en este espacio, ¿no? Que por el tipo de materiales que nos aparecían, especialmente en esta estancia de aquí, lo interpretamos como una zona de almacenaje o un gran almacén, ¿no? Porque salían grandes contenedores de almacenaje castrechos y restos de ánfora Hunter 70 en ese espacio. En base a esto, triunfamos. Porque, eso, vuelvo a decir, como decía Xuxo antes, tú un político le vendes dos cabañas, un horno metalúrgico con taller metalúrgico y una zona de almacenaje, y le dices: jefe, tenemos aquí la de Dios, tenemos un poblado que nos cuenta historias y que tiene mucho rendimiento, y nos compraron el producto por 3 años más. Y en base a eso planteamos un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto en donde buscábamos la puesta en valor del yacimiento, y aprovechando la coyuntura tratábamos de aclarar toda una serie de cuestiones que estaban en el aire. Primero, sí, había un parapeto espectacular, pero este parapeto tenía algún tipo de refuerzo a nivel de estructura de muralla o algo así. Tenía fosos, no tenía fosos, dónde estaba el acceso, qué vinculación había entre la zona habitacional, la zona artesanal del centro y este espacio sur, si realmente era una zona de almacenaje o no. Y en base a eso, pues ahí tenéis en rojo marcado lo que fue la primera intervención, y en azul lo que fue la segunda y tercera fase de intervención. Y empezamos a ver muchísimas más cosas. La zona norte, el sector norte creció, salieron cabañas en todas partes, a través de los materiales de la primera fase y demás. Especulábamos que la ocupación de Monte do Castro andaba entre el siglo III a.C. hasta mediados del siglo I después de Cristo, y con esta segunda y tercera fase pues vimos que la cosa se ampliaba un poquito. Ampliamos el sector norte, como decía, ya veis que las estructuras crecen. No solamente había dos cabañas, una circular y una ovalada, sino que había otra gran estructura más o menos rectangular, a la que se adosaba hacia el oeste otra estructura circular con su pequeño atrio y con un espacio de tránsito entre todas las estructuras y demás. Vale, teníamos una zona habitacional al uso.
con una cultura material muy típica del Hierro II y que llegaba hasta el siglo I después de Cristo, hasta mediados del siglo I. Todo este espacio, menos las dos primeras cabañas casualmente, todo este espacio aparece con un nivel de derrumbe importante y con unos depósitos de carbones y cenizas también muy importantes, que nos hace llevar el final de esta ocupación del castro a mediados del siglo I, y que es abandonado por causa de un incendio, porque aparte la cultura material, el volumen de cultura material que documentamos es importante. Pero además, en este espacio de aquí encontramos lo que era la muralla, una muralla bastante potente, con restos de escaleras de acceso a la parte superior de la muralla, y estructuras por debajo de las estructuras, lo cual es obvio. Estructuras del siglo II a.C., reformulaciones de las plantas de las cabañas, estructuras perecederas que nos están ya dando unas cronologías del siglo IV y demás, un mogollón de agujeros de poste. Y seguimos ampliando, ¿no? Bueno, una dolabra romana que estaba en el pavimento de la estructura, de la gran estructura, está de aquí, cronología clarita, siglo I después de Cristo, clavada en el pavimento de esa. En la parte central que veíamos antes, la zona artesanal, pues la zona artesanal se convierte en un batiburrullo, una auténtica animalada de estructuras en material perecedero, de muros y contramuros, de estructuras reformuladas, bueno, un Cristo interpretativo, donde documentamos realmente una zona artesanal vinculada al trabajo del bronce, pero una zona también de almacenaje, en donde documentamos varias estructuras vinculadas con el almacenaje que vemos ahora. En esta zona, bueno, todo ese mogollón de agujeros de poste que tenemos en este espacio de aquí, que nosotros lo interpretamos como un espacio semipúblico, puesto que en el último momento de ocupación del yacimiento, eso está ocupado por un pavimento de chabre muy currado, con un acceso por aquí, y nada más. Todos estos buracos de poste que hay por aquí son del siglo IV a.C. Todo esto no es por los materiales, sino porque tenemos una batería de más de 20 dataciones de carbono 14, ¿no? Estos agujeros de poste están vinculados a otro espacio que teníamos aquí tapado por un geotextil y otro mogollón de estructuras que veis por aquí, una cantidad de agujeros de poste y zanjas y un mogollón de estructuras en material perecedero importantes. Y por encima, a partir del siglo II, documentamos y ya detectamos la petrificación del yacimiento, con la especialización, lo que os decía, con la zona de trabajo metalúrgico en este espacio de aquí, y después con otra zona, gran zona de almacenaje, en este espacio de aquí, tapada por las tablas. Espacio de almacenaje este de aquí, vinculado a todos los agujeros de poste, que gracias a uno de los primeros incendios que está documentado en el yacimiento conservamos casi todas las paredes de esto. Está realizado en pallabarro, mal llamado pallabarro, o sea, en tapial y en madera, y documentamos absolutamente eso. Podemos remontar las paredes hasta una altura de 1,5 metros o algo así. Nos da una planta rectangular y totalmente lleno de cereal y con unos fragmentos de madera importantes. Espacio que se reproduce a lo bestia en esta otra zona de aquí. Todo esto que está aquí tapado es esta otra gran estructura de aquí. Obviamente son dos hórreos, dos almacenes para guardar cereal. El pequeño, vinculado a estas estructuras del siglo IV antes de Cristo, pero este otro, este gran almacén de cereal, este gran hórreo, este gran, nunca mejor dicho, granero, con una datación del siglo I antes de Cristo. Aparte, aprovechando estructuras anteriores, estructuras del siglo II, aprovechándolas para impermeabilizar, está ahí metido para impermeabilizar. Eso en el sector central. Y lo que era el sector sur creció, y el sector sur creció y configuró un programa arquitectónico totalmente diferente a lo que estábamos viendo abajo. Configura una casa patio.
Sí, hay un espacio de almacenaje, sí, vale. Hay un espacio de almacenaje, hay un espacio de habitación, hay un espacio de cocina. Una casa patio al uso, como las que veíamos en la lámina que puso Xuxo antes de Santiago de las, bueno, pues en las Rías Baixas. Una casa patio que es construida en el siglo I a.C. y que está amortizando un mogollón de estructura del siglo IV antes, siglo II antes. Y encima una casa patio que nos da pie a hablar de muchísimas cosas. No es, o sea, si tenemos una estructura rara en las Rías Baixas, porque realmente las casas patio están vinculadas a los grandes sópidos, a los grandes castros del sur de Galicia, norte de Portugal y demás, pero ¿qué hace en un castro pequeño como es Monte do Castro, que hace una estructura de este tipo? Aparte, en este aterrazamiento, en una zona un poquito más alta, una zona preeminente, y con este tipo de materiales. O sea, esta casa patio nos da pie a hablar de un cambio social importante, de una jerarquización y demás. Y las estructuras que hay por debajo siguen la línea de lo que veíamos en la entrada, de cabañas ovaladas, cabañas circulares y demás. Son del siglo II, hay otras del siglo IV, pero son del siglo II, con lo cual vemos que en un momento de final del siglo II a.C., principio del siglo I a.C., hay un cambio social en Monte do Castro. Este señor o esta familia jerarquiza el espacio, controla el cereal y se monta una arquitectura digna del cacique del pueblo, lo cual sigue perviviendo hasta el día de hoy en las Rías Baixas, ¿no? Siguiente fase. Todo eso nos lo dio la fase 2 y la fase 3. La siguiente fase proyectamos ampliar el área. Teníamos la muralla, teníamos una muralla que circunda todo el yacimiento, lo rodea totalmente, una muralla bastante potente que nos está dando muchísimo quebraderos de cabeza, porque también podemos ver cómo construye esta gente. La muralla del castro, de Monte do Castro, es una muralla construida en el siglo II a.C. Antes tendría una cerca de madera, porque hemos encontrado también los buracos del poste que rodean. Y es una muralla chancla, porque está muy mal construida. O sea, todo este espacio, esta colina en la que está emplazado el yacimiento, es una creación artificial. Tenemos, pero, un volumen de acopio de saprolita de Xable auténticamente brutal. Crean una colina artificialmente y sobre esta colina montan sus historias y después montan sus defensas, ¿no? Bueno, pues como eso no está compactado ni nada por el estilo, las defensas se le van monte para abajo, se le van al carajo en 0, tratan de hacer ahí sus soluciones. Por eso digo que es una muralla chancla, porque tratan de preparchear y remediarlo de alguna manera, pero se les va. Y a nosotros, en estos momentos de cara a la puesta en valor, estamos teniendo problemas de cómo solucionar eso, de si taparla, si no taparla y demás, serios y graves problemas. Y con esta última fase que desarrollamos durante el año pasado, a inicios de lo que pretendíamos era aclarar la entrada, buscar la entrada, que la teníamos ya más o menos documentada, homogeneizar el área de excavación, porque claro, a un político le gusta ver las cosas bonitas, acabar de excavar el entorno de la casa patio y excavar esta zona de aquí arriba, la zona de la Croa, la zona de la Acrópolis, porque nos picó la curiosidad, los vecinos hicieron que nos picara la curiosidad. En esta parte de aquí arriba teníamos localizado, es una zona que fue explotada por los canteiros desde finales del 18 hasta casi hoy en día, ¿no? Y había una piedra y un afloramiento que le llamaban la Pedra Santa o Pedrada Santa, que según nos decían los vecinos tenía unos escalones para subir, un lacus con, bueno, una pía que decían ellos, un lacus con sus canales de vertiente hacia los puntos cardinales y todo esto. Y nos picó la curiosidad. De la piedra no quedaba nada porque se la habían llevado por delante los canteiros, aunque no toda. Y nos picó la curiosidad de pinchar arriba a ver si encontrábamos algún tipo de estructura que nos aclarase qué era Pedra Santa o si podíamos contar alguna historia. Pues empezando de abajo a arriba, en la ladera del aterrazamiento, en esta zona de aquí, entre el aterrazamiento que llevamos 2 años excavando y la Croa, seguimos encontrando estructuras de almacenaje con más restos de madera, con más restos de cereal y demás,
En este caso, además, es un almacén excavado en el sustrato, excavado en la roca, y con las paredes reforzadas por unos muros de muy mala fábrica. Sobre esto se pondría un suelo de madera, sobre el cual tendrían el material, el cereal acumulado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del estado de las maderas que hemos encontrado, el entrelazado. Aquí veis el entrelazado de roble y avellano, y la croa. Pasan cosas curiosas. Lo curioso de la croa es que nos hemos quedado a medio excavar, puesta en valor, los tiempos corren y no puedes llegar a definirlo todo. Pero vamos, sigue la línea de lo que teníamos abajo. Seguimos con un poblado del hierro, con sus cabañas circulares, ovaladas, reformulaciones en las plantas y demás. La parte de arriba está ocupada en el siglo IV, igual que el resto. En el siglo II se petrifica de nuevo, y sabemos que hay también una zona, este espacio de aquí, que parece que está vinculado otra vez al trabajo metalúrgico, porque tiene toda la pinta de ser un fondo de un horno o algo así, y con estructuras complicadas, como es este gran muro de aquí, que nos quedamos a medias porque se lo habían llevado por delante los canteros. De la Pedra Santa poco podíamos llegar a saber, pero salen estas zanjas que tenemos aquí, que nos delimitan también un espacio, que ya digo, que nos quedamos a medio excavar, y que nos hacían pensar, nos recordaban mucho a lo que Ángel Villa presentó hoy y ya publicó en su momento de Chao San Martín, ¿no? Esos espacios vinculados con el bronce final y demás, pero no tenemos indicios, no tenemos materiales, no tenemos dataciones, no tenemos nada que nos lleve a pensar o a plantear eso así, ¿no? Vista del estado del Castro, ahí lo veis, es una plena obra, porque estamos con las tareas de restauración, consolidación y conservación preventiva, con lo cual el aspecto que tiene es de tal cual una obra. Y estos son los materiales más representativos de este último momento. El Castro se abandona a todas luces por causa de un incendio a principios mediados del siglo I después de Cristo. Bien, y creíamos que se abandonaba totalmente, que solamente había vuelto a ser aprovechado por los vecinos de Ribadumia para aprovechamiento de bosque y para extracción de piedra. Pero en la croa, en el derrumbe de la muralla, nos encontramos un pequeño tesorillo de moneda romana, pero aparte de moneda variada, de monedas del siglo I hasta el siglo III, datación 270 DC, Claudio II Gótico, este señor de aquí, un denario forrado, ¿no? Muy vinculado, seguramente es una hipótesis, pero muy vinculado a un yacimiento romano que hay a 50 metros del Castro. ¿Y por qué ritualizado? ¿Por qué el título de esta ponencia tan rápida sobre Monte do Castro? ¿Por qué un poblado ritualizado? Porque hasta ahora lo que hemos visto, vale, choca lo de la casa patio y demás, pero ¿por qué ritualizado? Pues porque sí detectamos toda una serie de elementos que nos llevan a hablar y a pensar en ritos, a pensar en más cosas que cerámica típicamente castrella, o fíbulas de longo travesaño sin espira y cosas así. Vamos a pensar un poco más allá, vamos a ver un poco más allá. Y debajo de la casa patio, de la que hablaba antes, hay otra vez estructura del siglo IV antes de Cristo. En concreto hay una cabaña con sus agujeros de poste, sus zanjas perimetrales y todo esto. Aquí, en este espacio de ahí, sobre el sustrato, aparece un depósito. Aparece el depósito de este cuenco, que, vale, es desde luego a todas luces un cuenco fundacional. Es un agujero hecho en el sustrato para poner ese cuenco, que nosotros cuando lo sacamos, pensamos, y excavamos después en el laboratorio, pensábamos que nos iba a dar por restos de un banquete ritual o algún tipo de... y no nos dio nada. Y no nos dio nada hasta que entraron los restauras. Nosotros, claro, lo sacamos en bloque y excavamos en el interior. Y entraron los restauras, le dieron la vuelta y lo que encontramos es una imitación de un cuenco de orfebrería tal cual. O sea que, además de ser un depósito fundacional,
es un depósito fundacional con contenido, porque es una pieza especial, ¿no? Y asociado a este nivel del siglo IV a.C., un borde de un aríbalo, rodio, siglo. Castro nos facilita, o sea, podríamos estar hablando de 40.000 historias de Monte do Castro, de lo que supone la casa patio, que es lo que comentaba antes, del comercio, de cómo el comercio es importante y cómo los contactos con el mundo mediterráneo, de los que también hablaba Xuxo antes, a nosotros, la llegada de estos individuos del Mediterráneo nos llevan a pensar por el cambio en los programas arquitectónicos, por la sobreexplotación del medio, no solo en Monte do Castro, sino en el yacimiento de Avanzada que está al lado, nos llevan a pensar que estas influencias mediterráneas influyen en la transformación social de estas comunidades del Hierro en la zona de las Rías Baixas, ¿no? Y vamos, eso sería un ejemplo. ¿Por qué ritualizado? Pues porque en la entrada, que si documentamos en la fase 3 y en la fase 4, una entrada totalmente amurallada, fuertemente amurallada, aparte con refuerzos justo en la zona de la puerta, que sería esta de aquí, por un lado, y perdón por la expresión, muy descojonada por culpa de los canteiros, y por una pista que bajaba paralela aquí, pero por el otro lado no. Bueno, por este lado de aquí no, conservamos bastantes elementos del muro. Pues tenemos una entrada, ¿vale? Una entrada que estaba totalmente enlosada, tenemos restos del enlosado, que está aguantando el gran depósito de sable del que hablaba antes, pues además de fortificar, está haciendo las veces de muro de contención, de gran muro de contención de todo ese depósito de sable. Y encima es una entrada en zigzag, bueno, muchísimo. Y vuelvo a decir, ¿por qué ritualizada? Pues porque justo en el codo que mete la puerta, que mete el acceso, aquí venimos del norte y giramos hacia el oeste, pues justo en ese codo encontramos un guerreiro, vamos a tratarlo con cariño, muy esquemático, que todo aquel que tuviese acceso al yacimiento lo vería directamente, porque estaba enclavado justo en donde estaba el codo del acceso. Y además, no contentos con tener un elemento con marcado carácter apotropaico, en ese espacio de ahí, estos señores se mandan una mariscada, a 10 kilómetros estaba el mar, pues se mandan una mariscada y la tapan debajo del enlosado que da acceso al yacimiento. Lo que ponemos en el resumen, cosas muy similares a lo que documentamos en su momento, que documentó Xuxo en el Castro de Neixón, en donde en el acceso sureste hay restos de banquetes rituales asociados a cerámicas mediterráneas, asociados a perro y demás, muy vinculado con el mundo mediterráneo. Pues en este caso tenemos una mariscada que está justo también en ese espacio donde pega el quiebro la muralla. ¿Y por qué ritualizado? Pues volvemos a la corona. ¿Y por qué ritualizado? Pues ritualizado porque en el momento en que esta estructura de aquí del siglo II es amortizada por todo un relleno que se produce en esta zona para poder construir la muralla y esta otra gran estructura que no tenemos definida, en ese momento se hace un agujero en ese espacio de ahí, se excava este depósito y se entierra ese mondongo verde que veis ahí, que es nada más y nada menos que un gran caldero de bronce y de remaches. Una auténtica animalada que ha convertido Monte do Castro en un centro de peregrinación de los huicanos, que son unos señores que adoran los calderos. Pues por eso es un elemento ritual, un caldero muy en la línea de los grandes calderos irlandeses o los grandes calderos escoceses. Por eso Monte do Castro es un poblado que inicia su vida por las dataciones que tenemos, ya aparece en el siglo V a.C., con un gran momento de ocupación en el siglo IV, todo el material perecedero, con una petrificación en el siglo II vinculado a una gran explotación del medio y con una transformación a partir de inicios del siglo I a.C., una gran transformación especialmente a nivel social, donde ya podemos ver una jerarquización y donde se marcan espacios y se marcan rituales y demás con elementos como los que acabamos de presentar. Gracias por tu atención.